Ay, por Dios, no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Por Dios. Vale. Día 7, día 14. Vamos a avanzar hasta el B21. Perdón. El gato nos fregó nuestro récord perfecto la vez pasada, así que estamos continuando a partir de ahora con lo que es nuevos trabajos, ahora que el destino ha vuelto a la oficina. Ahora tenemos que bastar gente revolucionaria, gente de izquierda. Inventor, farmer, nunca... Pues no creo que sea de izquierda, uno de izquierda no es esto. Oh. El farmero parece que nos ha fregado. Ya, bueno, ya tenemos dos... Pensé que haría bien, pero bueno. 2 vivos y 2 muertos. Es un mediocre operador de grúa. No, muerte. Transporte, muere. Llevamos 3. Tengo que salvar uno más para que sean 3. Desarrollador de juegos. No tiene nada que ver, pues no. Desarrollador de juegos experimental. Género, arte. Facial, estructuras. Psicodélico imaginario. Y el último, agente especial, Melissa, 33 años. Espionaje internacional. Siempre quería trabajar como guardaespaldas del presidente. Tiene extensiva experiencia como protectora. Incluso trabajó como doble agente para dos magnates de papas. ¿Y qué tal es esto? Pues sí, está bien. Así que los demás se mueren. Para que sean 6 muertos. Muere. Muere. Y muere. Y la bolita está... Sí, más o menos bien. Muy bien. Oh, parece que está la gente en el bar. Hola, Destino, ¿qué tal? Jefe, ¿volvió? I have returned. Did you miss me? Gracias a Dios, me estaba cansando del gato. Oh, who is adorable? Lady Portington? Who is? You are. Of course you are. Jefe, tener gatos en el trabajo no es muy buena idea. You are a delightful scamp. Yes, you are. So, okay. Yes. Today is your 2-week performance evaluation. But before that, we must quickly check your daily conduct. Where did I place those papers, please? Where are you? Ah, here we go. Right. Seems to be correct, or whatever. Let us proceed to the more important evaluation. Simplemente espero en lo que diga él. Ah, Grim. How should I put it? In essence, you are a solid and dedicated worker. You play by the book. You do what you are told. There is little to criticize in your conduct, except perhaps for the minor lack of independence. Pero las reglas son las reglas, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Of course, great care goes into calculating the equilibrium. But is that all that matters? Tú eres mi jefe. ¿Qué más quieres que diga? Tú eres el que pone las reglas, ¿no?
one might expect at least an inkling of rebellion. Does an autonomous personality hide anywhere within your skull? ¿Acaso tu gato ponerme en eso no crees que me he revelado? Bueno, ya como quieras. You are dependable, faithful, trusted. Is that all you are content with? Now, obviously, you are to be granted a small bonus. No one can argue you have not earned it. Keep it up. The ultimate evaluation is in 2 weeks. Muy bien. Oh, sí, nena, 900. Primero vamos a comprar. Back from our booty, are ye? Dios de la muerte, unificación. ¿Qué hará el reloj? ¿Qué hará esta vaina? Sí, quiero comprar esto. Shiver me timbers. 'Tis a tale most sordid. I dare not even recall the details, but since ye wish to hear it, I shall tell it forthwith. No, gracias, pero There I bueno. was, scouting some rickety office building downtown, and I saw this in an elevator. Went in, tore it out, and made a run for it. The device has immense power. Ye turn the knob, and infinite pleasant noises come from it. Some might even call it music. Sospechoso, pero bueno. No me sirve mucho. Vamos para acá. Ok, el archivador, el muertito y la barkeeper. Hey, hey, Grimmy. Pleased to see you. Are you still wearing the same attire from before? Oh, gross. It's been ages. Solo pienso que me encanta mi look. O bueno, podría tratar nuevas cosas también. That's an understatement if I ever heard one. You need some serious fashion assistance. I've got just the thing to help you out. Something I've been holding for a special case. It's yours. Check it out in a mirror if you got one. Crisis averted. Not much else happening on this quiet Sunday, though, so I appreciate you dropping in. What's on your mind? Me tomaría una bebida, pues tengo dinero. Sure. What's your poison? El usual, por favor. One borehole coming right up. A ver, vamos a ver si al archivista le gusta. Cuéntame sobre el archivista un poco más. The prime curator of the archive, you mean? I haven't met any. You two, maybe you should eventually apply for an archive job instead. Nah, I'm kidding. What No, else you got in no. mind? No Au me dice nada revoir, Lil Reaper. Y el archivista no dice nada tampoco. Bueno, no vi nada nuevo. Y gasté 500 de moneda. Necesito un espejo para esto. Bueno. El espejo, ya lo compraré después. Esta cajita escoge juega música. Vale. A ver, las noticias. Catástrofe. Numerosa población. Destrozan de la popular papa. Es evitada catástrofe gracias al esfuerzo de un gran agente. Muy bien. Naturaleza está abajo. Vale. La era dorada del multisensorial juegos está aquí. Vale, hicimos bien en salvar al creador de juegos.
La torre lánguida mató a su operador por el cargador. El experimentero farmero arrestado por envenenamiento de hectáreas. Y Cosmopolita Media un tanto al desarrollo de un nuevo educación sexual, programa de salud a nivel de la nación. Impetuoso levantador de carga, operador mueres en un acantilado. Borracho operador de grúa cae al océano. Misterioso asesino serial ataca de nuevo. Es desarrollador, se encuentra muerto en su casa. Local, broile, cocinera, parrillera local, en desacuerdo sobre el significado de la vida y después de la vida. Muere después en orden, después de probar su punto. Noticias. Eso fueron las noticias. A ver. Pasaste con buena calificación esta semana. Pero no dejes que esto ya. Enfócate en el futuro. Muy bien. Sé atento. 6 humanos tienen que morir. Al menos 5 humanos con aspectos con pasado científico. 3 humanos con aspecto científico tienen que morir. Y al menos 2 humanos que han envejecido más de 30 años o menos tienen que morir. Pasado científico, Lucas se queda ensamblado en una organización criminal a temprana edad. Sus manos están cochinas por progreso criminal. Hay mucho que hacer, joven. Estás metido en el barro en la organización criminal. Podcaster, 35 años. Tiene pasado con científicos. A ver, Christopher. A ver, temas religiosos. Todo lo contrario. Pues tiene que ir, pues, ¿no? Sí, está bien. Vamos bien. Frank Fukushima, 66 años. Artista del engaño. Oh no, este hombre tiene que morir. Ex político, que ha pasado muchos años escribiendo libros e ignorante sobre la ignorancia de la estupidez. Sus palabras han causado muchos efectos mariposos y misteriosas a nivel escalar. Muere. Ya vamos, 2 muertos en vivo. Cosmologista. Esto es un poco más complicado. 10 años de Akash. Ella ya ha pasado su vida mirando a través de un poderoso telescopio las estrellas por el universo. Poco a poco se haya ido convenciendo sobre que todo el mundo es una parte de una simulación. Una reproducción realística creada en lo binario. Pues tiene que ver con la esencia, pero no. Seis humanos tienen que morir, pues no me queda de otra. Corrupto CEO. Alberto es un humano increíble. Nunca en la historia humana ha habido alguien que han destruido tantas personas y sistemas sociales y con tal sistema, con tanta avaricia. A su madre, no, este hombre tiene que morir sí o sí. Este hombre es la maldad encarnada. $25 años, 42 años.
Acá me dice que dos jóvenes al menos de 30 años. Este es un 2, este es un 3. Este es un 3 o un 5. ¿Cómo lo ven? Bueno, no sé. Ya. Entonces nos quedan 2 muertos más. Geógrafo. Demian es un geógrafo investigando misteriosos tipos de formación de minerales que aparecen usualmente en la región de la tundra. Pues 3 humanos con al menos aspectos, esto ya con motolita ya está. No, es que no creo que tenga que ver con científico. Él tampoco tiene que ver con científico. Con científico quedan geógrafo, arqueólogo científico. Bueno, este tiene que morir porque de menos 25 años, pues no. Y ya tenemos 5 muertos. Nos falta uno más. Pero no con... Me dice que mate uno menos de 25 años, de 20, 30 años, pero no, solamente veo uno de 25. Y ahora nos queda con uno. ¿Cuál de estos tiene que... Uno de estos dos tiene que morir? ¿El arqueólogo o el geógrafo? ¿Quién tiene pasado con la ciencia? Un descubrimiento arqueológico de una rueda de un queso. Oh, medio raros, sinceramente. Este no parece que sea muy geógrafo. El geógrafo me parece que es más esto de... A ver. Oh my god, no, esto fue pésimo. Esto fue pésima idea. Pero no me quedaba nadie más. Oh, muy bien. Y miren, tenemos paz, salud y el edificio ha mejorado. Genial. Hasta la paloma está feliz por la paz. Bueno, se terminó. Saludos, jefe. Terminé. Good evening, Grim. I hope you are doing well. I forgot to ask you yesterday. How did it feel going through almost a whole week on your own? Bastante bien. Well, let us quickly go over the usual administrative matters. The papers. Qué raro, me ha sonado bastante más apático el jefe. I see you have marked the appropriate number of profiles. Yay. Honestly, this corporate mandate is growing a bit tiresome. Oh well, what must be done? Speaking of, yesterday marked a significant moment in your career. Are you content with your evaluation? Bueno, me parece escuchar bueno que soy un buen trabajador, pues no. Perhaps one day you can be a great worker. Todavía no lo soy. This reminds me. Have you any questions? It has been a while since we had a personable dialogue. Tengo algunas dudas sobre las reglas. What do you mean? ¿Quién escoge las reglas? ¿O cómo suceden? Oh, nothing of the sort. The world, and the people therein, create the situations themselves,
without our interference. Our data mongers assemble, collate, and examine wide swathes of data, and calculate the parameters for the necessary equilibrium. We do not directly cause deaths, although our choices can modify the structure slightly. ¿Cómo puede ser eso? Si yo marco los profiles, ¿acaso esto no afecta a la decisión de otras personas? In a sense. But this is certainly not a one-to-one sequence of causal links. You should consider, time works a bit differently in here. Anything else? Ahora que estás hablando de qué tanto dura un día. The complexity of time. Imagine that it is not a fixed and stable entity. I am sure you did not think only 15 days have passed since your arrival. Considering the frequency and magnitude of events in your moderately sized region. Entonces, ¿cómo funciona esto? Time is an inconsistent flux. While you rest, days, weeks, months may pass, at different intervals. Ah, ya veo. Profiles from diverse moments appear on the same day, interlaced, within a rhizome of time and space stretching beyond mere 4 dimensions. Muy bien. That is why causal links are difficult to establish, and the equilibrium is of unfathomable complexity. Ya veo, ya veo. O sea, no es que yo decida el destino de unas personas por día, sino es de un tiempo específico. Anything else? ¿Qué hay sobre mi historia? ¿Acaso yo alguna vez fui alguien? You are a death spawn. I crafted you out of different materials. ¿Y de dónde vienen mis partes? The store. And places. Continúa. Anything else? ¿Juegas ajedrez? Creo que recuerdo algunos filmes sobre la muerte y muchas ajedrez. No. I am instead particular to this game called Go. Aesthetically pleasing, less violent and imperialistic. Gorro, o sea, básicamente el japonés esto es como las damas chinas pero versión japonés. Anything else? No, esto fue todo. Me voy a ir a descansar. Until tomorrow, Grim. ¿Solo 300? Bueno. ¿Qué acaso no hice bien mi trabajo? Shiver me timbers! Ye sure can't get enough of the Emporium! Este es el disco. Oh, 'tis wondrous marvel. Once upon me and me crew sailed the southern seas and came across an accursed lighthouse. Plundered the lot of it, even the mirrors. Built the frame from beautiful driftwood washed ashore from the ship we rammed into. Covered it in all gold, too, course. Aye, a proper beauty. Bueno. Creo que esto puede servir para el maldito gato. Búho de Girl. Core blimey, how did this wee monster even get here? 'Tis not really all that valuable plunder. Found the tiny fellow on the riverbanks of Styx itself. A lifeless, adorable thing. Can't imagine it being useful for anything. But sure makes delightful squeaks when ye stroke it. No sé, o sea, este maldito gato ha entrado en la oficina, me ha destruido todos los papeles. Así que tal vez tener este juguete me proteja del gato. O es lo que quiero creer. Knock, knock. Who is there? That's exactly the question, ain't it? What are you? We are the exalted Chimera,
envied by all the blind, arrogant fools. We are angst ex nihilo. We are nothing, a despicable failure. We are elan vital, the guide who won't lead astray, if only you learn to listen. We are death. How does it feel? ¿Se siente bien? Not a cloud in the sky. Have you forgotten what happened? Be seeing you, Reaver. It's a grim world out there. Miren, por fin nos podemos ver. Bonehead, Quaint, no sé por qué. Chachán. Corse Paint, Flower Panties, Golden, I Am Pretty, Poltergeist, Cres, Ancient, Evil, Wack. No sé, este aspecto me encanta más porque es bastante Helltaker. Me quedo con este. Terminamos el día. Yes! You did it, Reaper. You have achieved. Your grandeur grows with every passing moment. Soon we'll be but mere motes beside your blazing glory. ¿Quién me está hablando? ¿Qué estás hablando ahora? Nothing. I wouldn't dare say a thing, Your Majesty. Carry forth your deed of darkness, Reaper, but stop before it's too late. Already getting a bit late as we speak. The dusk nears. ¿Que me detenga antes que sea demasiado tarde? ¿What? Sospechoso. Pero bueno. Jefe no tiene nada que decir. No, pues está trabajando arriba y yo me voy acá. Arqueologista local clama haber encontrado algo. Haber comido 3000 años de antigüedad queso que le dio una masiva diarrea, pero valió la pena. Allen Blake cubre la tierra. Extraño arma mineral de información desaparece junto con su investigador. Un famoso dirigente embarca en su enorme yate contra la playa y termina empalado en un árbol. Popular implementación comunicada muere de un popular político muere por un ataque al corazón. Joven ratero es disparado por la policía. Venecia ya. Ajá. Naturaleza tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar naturaleza, ¿vale? A ver, Grim, tengo 4 trabajos para ti. Tengo gran fe en esas técnicas. Estructura de naturaleza. Los humanos tienen que morir. Humanos que se pongan al perfil humanos on the opposite ends on the profile tienen que morir de lados opuestos. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente humanos que están extremos. A ver. Que es una fortuna creando con la barra de proteínas. Con la banda, permitiéndolo retirarse temprano. Decidió usar parte de su fortuna ayudando a la comunidad.
Bueno, está bien. Él está bien, ¿sí o no? Takashiro le encanta golpear la pequeña pelota con su bastón, con el palo de golf. Tengo que matar a 2. Yo pensaba salvar a este, pero, o sea, Samara Lot, weón, tiene una buena hoja de vida. Este tiene que morir, sí. Este es extremista. Este está bien que muera. Pero el tema de estos dos, a quién perdono y a quién no. Ella tiene una buena hoja de vida porque es una excelente detective. Pero este... De este no me habla mucho su vida, solamente me habla que es un de golf. Economía y paz. Una salud. Pues nada. Está todo difícil. Hola, jefe. Grim, my fellow colleague, I have been deliberating a matter. Perhaps you can be of assistance. Claro, diga, cuente conmigo. Should I become a writer? I could write many compelling works of fiction. I am an antique, after all. I have much experience. Seguro, ¿por qué no? Why not? Indeed, why not? I shall continue my contemplation, but for now, it is time for daily feedback. Ah, all the files are in order. Excellent work. You are a testament to meticulousness. Well, off you go now. I must return to my deliberations. Un libro del destino. ¿Qué va a ser? De profecías. Y puedo comprar Ahoy! algo. A pleasure to see ye again. No tengo estas cosas para perder el tiempo seguramente. Quiero comprar el calendario. Vale. Estimado autor de investigaciones económicas muere en un fatal accidente. Ciudadanos de Ayaria se han vuelto más saludables gracias a investigaciones de la papa. Jugador de golf sufre un accidente en la cabeza por una pelota de golf. Otro asesino serial capturado por el detective. Un show de pilotos sobre la mejor 100 novelas de ciencia ficción. Tierra está perfecta. Vamos a ver. Espero que estés motivado después de nuestra conversación sobre tu performance. Voy a tratar un nuevo método estructural. Requiero precisión perfecta. Todos los humanos en el bottom row tienen que morir. Fila. Este es
Ya, columna, fila. O sea, todos estos tienen que morir. Vale. Eres el jefe. No me afectó tanto. Ay, economía. Salud, más o menos. Y los de arriba no me ha dicho que los puedo matar o puedo morir. Así que vamos a coger. Específicamente porque acá no me ponen un número específico de muertos. A ver, reportero. Se encuentra en situaciones peligrosas, de su naturaleza curiosa, profesión. No ha tenido oportunidades de construir una familia debido a sus peligros de trabajo. Sí, está bien, tiene buena vida. Está trabajando en el tema de un niño que va a vender droga. Ya. Ay. Ay. No puedo leer. Investigante de nuclear. Inspirada por las novelas de nuclear. A ver. Su plan original era construir una especie de rayo de muerte atómico. Pero nunca fue posible. Para el tiempo que se convirtió. ¿Por qué ha querido construir en eso? No, me da miedo. Paso. Bueno, naturaleza se ha salvado. Capitán de la Fuerza Aérea. Ah, no, este es el que va a estar en el show aerodinámico. Aquí en el que vivió. No, no me digas que este show aerodinámico se parece a un ataque terrorista. Uy, no. Operador de tren de abajo. Uy, no. Más o menos. Más o menos estaba. Un chanchito. Esto está difícil, jefe. Deathspawn, I have been ruminating on the humans. They vex me. Why do they exist? Their presence still seems unnecessary. Would it all not be simpler without them? Tal vez, pero no es nuestra... No depende de nosotros. Perhaps. We do still hold some control over the levers. Yo solo estoy aquí para seguir órdenes, jefe. Ah, never mind my ramblings. I acknowledge your patience and loyalty. Muchas gracias, jefe. Well, I appreciated the discourse. Good night. Espere, sobre mi revisión diaria. Oh, right. Slipped my mind. Well, it seems you marked more deaths than necessary. Enjoy your reprimand. Now depart. I have things to contemplate. Ah, sí, pues. No fue buena idea decirle, pero... ¿Qué iba a hacer, pues, esto? Como me decía, todas las muertes de esa fila tienen que hacer. Yo pensé que solamente podía agregar más. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo sea para mantener el orden. A ver, ¿qué tal?
Cosechas, malas cosechas, planteamiento de futuro, ya. Sí, está bien. Guitarrista virtuoso encontrado muerto en el hotel. Ya, físico. Físico se sacrifica a sí mismo en orden para prevenir radiación. Oh, sí, esto está bien, ¿ah? Esto está bien porque si la física no se sacrificaba para que la radiación se escape, hubiera muerto bastante gente. Una reciente tragedia prueba que tus gatos definitivamente te comerán si te mueres en tu casa. Debido a la gran cantidad de impuestos de este año, la gente está tratando de esconder sus finanzas. O inclusive debajo de las mesas. Muy bien. Salud está bien, salud está perfecto. Pero el tema es la naturaleza. Every other profile has to die. Cualquier otro. Every other, o sea, todos. A ver, Dios mío, ¿cómo se traduce esa vaina? Every other profile. ¿De qué distintas maneras se puede traducir eso? Uno sino otro. Todos los demás, pero ¿demás de quién? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? O sea, todos tienen que morir. Estoy leyendo considerando que todos tienen que marcarlo, pero estoy leyendo una rápida. Ya. Hoy no. Mi casita. Paz. Ay, no, economía. Economía bajó por esta vaina. Pero me han dicho que todos tienen que morir, pues. Músico de teatro, vive en trabajos. La economía está empeorando. El ladrón tiene que morir para mejorar economía, sí, ya está. La economía pero han bajado bastante. Salud estamos bien, pero naturaleza ha subido. Todos los demás perfiles tienen que morir, o sea, solamente uno tenía que dejar. Espera un momento, acá me dice algún... Ya, después lo veo. Grim, welcome. Remember when I told you of my idea to become an author? I think I have reached a conclusion. Sí, cuéntame, ¿qué has pensado? Soy todo oídos. Appreciated. Now, you might find this shocking. Truly, I have decided to set myself upon the path of grand artistry.
I shall compose a novel most illustrious, one that will explain everything. Genial. ¿Puedo leerlo? Certainly, once it is finished. You will be the recipient of the first copy of the first printing. Muchas gracias, jefe. Anyway, we have some official business to take care of, yes? The tedium of Alas, you have marked more deaths than necessary. Pero si tú me has dicho que tengo que matar a todos. A reprimand will be noted down. Let not your attention be diverted from the tasks at hand. Be attentive. Pero si me has dicho cualquier otro, todos los demás perfiles, básicamente. Everyone, tú me has dicho every other. O sea, every quiere decir todos. Now I bid thee goodbye. The inaugural words of the greatest novel of all time will be engraved tonight. Pero si él me ha dicho every other, o sea, ¿cómo quieres interpretar Hey eso? there. What you up to, killer? No soy un asesino. O bueno, ¿qué quieres ahora? The suffering. How many lives have you taken? Do you even count? Starting to look a bit grim, ain't it? I guess that's already in the name. Grim Reaper. Sí, estoy empezando a sonar a alguien como de derecha. No está en mi lugar hablar sobre el statu quo. No está de me quejarme de eso. The great engine of life always stops. Someone's gotta stop it. Just happens to be you, directly in control. No wonder fate picked you for the crafting pot. Tenemos salud. Tenemos buena salud, pero economía estamos mal. Los últimos 3 humanos del fax tienen que morir. ¿Cuáles fueron los últimos 3? Ay, por el amor de Dios. ¿Cómo fueron apareciendo así, no? Robar comida del refrigerador de la oficina, un crimen bastante odioso. Noticia de asesinato, noticia de suicidio dice, estaba equivocado en las muchas maneras posibles. Incremento de tiburones aumentado después del famoso muerte de cocinero. Coincidencia. Genio ejecutivo da buenas propinas a tu propio compañero. Ya. No está tan mal. Vale, por últimos creeré que son estos, bueno. Saca. Saca. Oh, ya tenemos nuestro edificio. A ver, y estos tienen que vivir, pues. Bajo la paz. Bajo la salud. Bajo las... Ay, miércoles. Ay, miércoles. ¿Por qué? Está bien ella. Solamente tú... Ay, para mantener el orden, pues porque esto está destruido ya. Se me está viniendo abajo. Por el amor de Dios. Jefe, estás loco, ¿ah? Estas notas que me están dando me están malogrando esto.
Grim, what? Oh, right. The daily... always imposition. Let us get on with it. I see the exact amount of profiles necessary. Good job, I guess. Yes, that should suffice, I imagine. ¿Te puedo hacer un par de preguntas más, jefe? Questions. Questions, Grim. Fine. I have trouble finding inspiration anyway. Perhaps your questions will assist me. Make sure they are deep and meaningful. ¿Qué es lo que piensa sobre morir? No idea. Our immortality precludes us from such knowledge. Yet, I imagine it would be a pleasant release. Pero ¿qué pasa si la muerte fuera extremadamente mala y horrible? In that case, at least one only dies once. But more likely, death is just nothingness. And nothing, being nothing, has no inherent positive or negative effects. Any other questions? ¿Hay la vida después de la muerte? Not in the sense that humans consider it, no. ¿No hay ningún sufrimiento eterno después de como el infierno? Hardly. Any other questions? ¿Tú piensas que los humanos tienen algo que los lleve a la muerte? Because they seem to find themselves in life-threatening situations all the time? Sí, algo así. Life is unpredictable and lacks an innate meaning. I imagine it is up to them to make their lives meaningful. Even if it sometimes ends up being fatal. Any other questions? ¿Acaso el lenguaje puede lidiar con el concepto de la muerte? ¿Siquiera eso? Unlikely. ¿Acaso eso no detiene al arte y la literatura de intentarlo? Bueno, eso no lo puede intentar, ¿no? One must make do with what they have. Art does seem an attempt of immortalization, as humans feel the ever-present breath of death. Bueno, eso es cierto, el arte trata de inmortalizar lo que se encuentra de lo que un humano mortal trata de inmortalizar algo, es irónico. A hybrid of entertainment, meaning-making, and the preservation of a facet of identity, carved into matter that might outlast the being itself. At least until all matter ceases to be. ¿Y cuándo empieza entonces a pasar? Any day now. Any other questions? No, nada más. Grand. Goodbye, Grim. The muse beckons. Espero que te haya ayudado a hacer eso tu libro. Oh sí, me pagaron. Cord blimey! You're looting! All me wares. Blimey, we scoured nigh every inch for this calendar. Alas, mayhaps we raided too many merchantmen for it. 'Cause turns out, it weren't even on a ship. Still worth it for the annals' work on any year. Filled to the brim with arcane squiggles and short omens between the numbers, and in the footnotes. Also includes the major holidays of 100 different civilizations, and all the name days. I finally procured it from an old man on the steps of Acropolis. Tanta vaina por un calendario. ¿En serio? Bueno. Ya llegará mañana ya. A la capital. Ok, continuemos. Oh my god, la Tierra está en rojo. Cualquier humano que parezca sospechoso tiene que morir.
No sabemos quién puede hacer, así que cualquiera que parezca sospechoso. O sea, tenemos que arreglar esto. A ver. La Tierra transformada en accidente sin prolongar ya, producción de facilidades. No. Lo malo, malo, malo. Profesor de gimnasia despedido. Y ahora apunta a convertirse en policía. Deprimido, pues 10 cosas que hacer con el líbido. A ver. Retirado, 90 años. Barry nunca supo qué hacer con sus hijos. Siempre han vivido una vida fuera de amigos, parientes y gatos, sentándose en un pequeño departamento alquilado. Barry spent más de tiempo de su vida no molestando a nadie o haciendo nuevas. Martín quiere ser en la vida creativo, pero es difícil serlo con la habilidad que le fuerza a tenerlo contra ellas, hasta que regrese a su servicio militar, claro, de servicio. ¿Qué es un conscripto? Un recluta. No hará mucho esto, pero supongo que estará bien, pues, ¿no? Barry ayer. Nunca supo acerca de su vida. Es una persona asocial, básicamente. Nicola Fisher, Caterer. O sea, los probadores de comida, ¿no? Abastecedor, proveedor de comida. Recientemente atendió a un funeral e inmediatamente fue golpeado. Hit off. Engatusó a la viuda. Y ahora un nuevo romance empieza. Su nuevo romance eclipsa su trabajo de catera. No sé. Atiendes un funeral y te quedas con la viuda. Panadero. Una invasión de Pritchills que busca dominar la industria panadera. Activamente promueve pues está bien, pues, ¿no? O no, paz, economía, salud. Uy, no fue buena idea. Pecador tiene que morir, sí o sí. ¿Quién más parece sospechoso? Este retirado me parece sospechoso en el sentido en que, o sea, no me dicen nada de lo que hace esto, o sea, es su trabajo ni nada. Una persona que quiere vivir aislada es una social, pero una social ¿en qué sentido? ¿Uno bueno, uno malo, un asesino, un asesino de closet? Supongo que será farmero, bueno. Parece que no afecta nada a esto, vale. Y por último, el proveedor. Este es el más difícil.
sucede algo de que la novia le mete ideas locas al hombre y el hombre termina hacer algo bueno, se termina desviando. No sé, o sea, todo el tema de que ha trabajado bien está bien, pero el tema de que la novia, todo eso son, no sé, me parece raro que es una información que le hayan agregado. Cara sé yo. Cara vive, sé yo muere. Oh sí, economía se vive. Ya. ¿Mm? No me digas que está el maldito gato ahora. No. Hola gatito, eres tan bonito. Voy a hacer psicología inversa con este maldito. Haha, Grim, jolly good. As you may have noticed, I am absent. I decided for a short vacation. ¿Y yo cuando tengo vacaciones? It is a weekend, after all, and the free time will be essential for research. For the novel, yes? Bien por mí, necesito reporte diario. Bueno, supongo que le adoro tanto al gato, así que diré que reportaré al gato, pues no. Hello, Grim, are you there? Curse this useless apparatus. It never works when I need it. Sí, claro. You may be wondering about who is in charge. I did consider leaving dear Lady Portington again, but Pero te das cuenta que es un inútil. my hiatus is only momentary. I am sure you can manage these few days. But what of the conduct overview, you may be thinking? To be honest, I cannot be bothered at the moment. I am certain you have done well enough. Now, I must go submerge myself. Toodles, Grim. O sea, para estos 2 días puedo matar a la que me dé la gana y no pasa nada. You're such a scoundrel. There should be a bounty on your head. Vale, terminemos con el bar. Oh, la la. YouTube. Whoa there, stranger. Almost blinded me with that shiny skull of yours. I don't think I've seen you here before. Let me guess. You're in the... human department, right? Mhm. I mean, the dark circles, the vibe like you haven't slept for 1,000 years. No, estoy durmiendo bastante bien. Oh, esta novia, ¿eh? It is. At least for me. For you see, I'm also in the human department. Un compañero me he estado muriendo por ver a alguien más de mi mismo departamento. Don't worry. I'm sure you'll meet plenty more, provided you don't get fired. So, I figure you've been here a while by now. How do you feel about the work we do? Desearía que los humanos no sufrieran por mí. Hang on. How do you know how humans are doing in their realm? Don't tell me you're actually using that Cocker app to keep track of what's happening. I haven't opened it in years. ¿No lees las noticias? No. I mean, I used to.
but nothing interesting ever happened. The instructions are the same every day anyway. Kill all door-to-door salespeople. Qué extraño. And what do I see in the app? The door-to-door salespeople died. Great! So very engaging. En mi aplicativo me vienen las consecuencias de las muertes. And that's followed by the stories of downright horrible things happening everywhere. No thanks. ¿Qué quiere decir, mis...? Yo recibo instrucciones todos los días diferentes. Congratulations? ¿Alguna vez has preguntado al destino sobre que te cambie tus instrucciones? Huh. I've seen the boss, like, once. Not gonna happen. I bet it's all part of fate's grandiose plan. The equilibrium. Vale. And who am I? A mere spawn to question it. ¿Qué quiere decir? Mis decisiones afectan el mundo todo el tiempo. Do they, though? Do they really? Or is it an illusion? En cualquier caso, leer las noticias ayuda a tomar decisiones. I just do what fate tells me to. The decisions are not mine to make. Una vida sin decisiones. ¿Acaso no te has rendido? Have you ever heard the inspiring story of Scullifus? I'm guessing you haven't, since it happened way back when we still used rubber stamps instead of markers. Ok, continúa. Okay. So Scullifus spent all day, every day, stamping profiles to live or die. They got a grandiose case of carpal tunnel from all that stamping, but still they kept on going. Every day they'd receive a heap of new profiles, which were basically the same as the ones they'd stamped the day before. Almost as if powering through the carpal tunnel wasn't making any difference. Almost as if it wasn't worth it. Sound familiar? Yeah. In any case, they kept going. Kept on stamping. Because they had to. Because when you give up, the cosmos, that meaningless entropy, it wins. Vale. And I'm never gonna let that happen. Even if it means doing the exact same thing. Day in, day out. Ya te entiendo, o por lo menos lo que tú quieres decir. I'm glad, stranger. May this story fill you with determination whenever you need it. Vale. Besides, as long as the coins keep coming, can we really complain? Bueno, yo pienso que cada uno toma sus propias decisiones, bueno, para eso vinimos de los seres humanos, bueno, o lo que queda de lo que fuimos humanos. You mean, what? Ignore my instructions? Won't that get me, like, instantly fired? Pero al menos tu vida será un poco más divertida, pues, ¿no? I could start sparing some of these door-to-door salespeople, maybe. Ah, what the heck. I'll do it. Time for some of these salespeople to live at last. They seem harmless enough. Sí. Thanks for the chat, stranger. I'm off to sow some chaos. See you later. ¿Habrá sido esta buena idea? No sé, pero su trabajo muy monótono me parece muy triste. I hope. Ok, ¿quién eres tú? Look at that. It's a hatchling. I guess they let all sorts work here nowadays. The assemblage must be decay. Oh, yo tengo mi look de acá de Helltaker. ¿Qué vas a decir que está malo? Yet one must welcome the dregs, one must. What brings you to Florian, the Eradicator? Me gusta tu estilo, Florian. I don't need a sycophant.
thanks. Try to keep from gushing too much. It's Ok, so Florian, tú estás banal. demasiado alto. Tienes demasiado alto el ego. Just be impressed you're in my presence, but be it over there, somewhere far enough. Florian, no me estás dando mucho campo para hablarte. Still, fate expects us to be polite to one's colleagues because it advances synergy and improves long-term morale. Florian, no lo hagas más fácil. I suppose I must then do my best to enlighten you on whatever matters are bothering you today. ¿Qué opinas del destino? A capable bureaucrat, but lately seems to be losing his way, too much faffing around with pointless minutiae. And the fondness for regulations, I've always said we should be able to mark people to death more freely. But no, always with these limitations. I am the best and brightest of the bunch. When I aim for the jugular, I do not miss. With blood and guts, I will paint my magnum opus on the canvas of cosmos. Eres muy avant-garde, sinceramente. All flesh is temporary. We here provide the herd with an escape from their meat prison. It is called salvation, or at least the closest ¿Acá está thing diciendo que they'll tú ever marcas get. muerte para todos, sin excepción? Of course not. Rules to follow and quotas to fill, as we all must, even if I consider management far too lenient. I just make sure to enjoy every slash and stab. Take pride in a successful exit. Vale. For that is what we are born to do, yes, we Deathbringers. All have to die. Psicología inversa. Entonces, ¿qué te detiene de marcar a todos? Unthinkable. You mean to suggest I go against fate's rules and kill more people? A lot more. All of them. Estoy hablando a ti, no a las reglas. I mean, it'd be amazing, yeah. A glorious day. But, such fantasy. I can bide my time until their atrophy. Bueno, tío, yo te dejo. No sé si ha sido un placer hablar contigo, sinceramente. Ciao, little hatchling. Lessons learned, off you go. Qué tipo más pesado. Why, if it isn't the young Grimster. Back again to delight my eye. Oh, so 3 weeks down already. That's quite an achievement. Say, how's the grind been treating you since our last chat? Más que todo confuso. About what? Your tasks? I thought it was all here's your quota and do as I say from fate. Marking things day in doesn't sound something I'd be enthused about. I mean, it demands too much blind trust. Algunas veces las tareas se ponen un poco complicadas. Like there's a tinge of arbitrary design in the darkness. Heckin' scary. One ought to heat instincts in collaboration with reason. Sounds twice as powerful to me, yeah? But what do I know? I'm just the barkeep. So what can I get you? ¿Algo que me puedes contar de Florian? That one? Heck. What can I say that you won't glean on your own? They try to act all suave on the surface, but truth be told, they're a proper jerk. At least when it comes to the job. Can't say I trust their judgment too much. No parece muy responsable. You'd think your profession needed conscientious workers, right? Don't take this the wrong way. I don't often disparage patrons of the den. We have here a shared experience.
Here's to hoping they won't cause some sort of a major blunder. What else you got in mind? Bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Au revoir, Lil Reaper. Encuentra tu destino. Vámonos. Y mañana será nuestro jefe. El jefe se fue de vacaciones. Vamos por el último día y con eso lo dejamos. A ver. Tu atención es requerida. Has sido informado sobre cada situación. Espero que lo puedas confirmar contigo. 5 humanos tienen que morir. Un humano debe ser perdonado. Esto es de mucha importancia. Sé cuidadoso que la persona de derecha viva. ¿Qué se refiere con de derecha? Dios mío, de verdad. Muerte de Cater impacta a muchos. ¿Quién considera ya el impurele de museo? ¿Quién es? ¿De dónde están saliendo todos estos pretzels? Ya el pecador murió, ya. Ya. A ver, 21. Tengo que matar a 5 personas, en serio. Tengo que perdonar a uno. Y tiene que ser la persona de derecha. Muerde este. Político consultivo. No hay nada que huela más fresco que las mineras de carbón en la mañana. O al menos lo que Angus cree. Abocando a más mineras a construir. No, este es de derecha, pero más mineras, en serio. Sí, ya sé, es un sacrificio de dinero, pero la naturaleza de esta casa quema mucho tiempo ya. Estudiante. ¿Qué son morales? Rudolf es un tipo de estudiante que justo acaba de leer una instrucción de filosofía, unos libros sobre filosofía, y no puede hablar sobre cómo cree que entiende la sociedad, la moral, así como funciona el mundo. Esto debe ser de derecha, pues, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos? Saya, pintora. No. Ansel Ronsel, estudiante. Ansel está buscando oportunidad de graduarse de la escuela y volverse un abogado. Sus notas están excelentes de que tenía el funeral de un amigo y empezó a una velocidad. Esta otra vez la viuda. Esto de la viuda me está dando mala espina. Ay, no. Pues por alguien de derecha será esto. ¿O será Rudolf de izquierda? Yo pienso que este es de derecha, pues un CEO siempre es de derecha.
Y este es de izquierda, supongo. Uf, sí, estuvo bien. Estuvo bien. Este capaz iba a tener un socialista, capaz. Bueno, terminamos. A ver, ¿qué nos dice la nubecita? When did you last smell the fresh scent of blossoming lilacs? Heard the soft cooing of a puffy bird with a bright plume? Felt the soft hum of the earth, yearning for attention? No recuerdo, mi memoria está bastante mala. It's not just your memory that's unreliable. Oh, proud reaper. Sometimes you cut too deep. Ahí está, de Undertaker. De Undertaker. Chido. Gato de porquería, esas eran mis hojas. Grim, you would not believe the fun I am having. Such a transformation from the monotony of the office. It almost makes it all seem worthwhile. No digo nada. Yes, you expect your daily summary, but I still cannot find it in me to burden myself with this matter. So, off you go. Disfruta tu vida, mi estimado. Doubloons will get ye anything, matey. El borrador, por fin. Avast! This tale is beyond reproach. We were sailing the high seas when we found a shipwreck full of these off the coast of the wild wakes. 'Twas power to erase even the most dreadful of mistakes. Used it to erase one of my risky love letters. And you know what? Never heard from the love interest again. Bestia. Amazing little thing. Borrador. Última conversación. Oh, no hay nadie más. Welcome back, Grimmy. Always a pleasure to see you around. ¿Qué tal mi nuevo loco? We here got another quiet Sunday on our hands, though. No action. gustaría no Sure. beber. What's your poison? Un café helado, ¿qué tal? Guaranteed to keep you energized until the last ever star in the universe blinks out of existence. Bebida para Florian. Bueno, me Au voy. revoir, Lil Reaper. Me merezco un cafecito, ¿no? Quiero decir, estoy trabajando duro. Y nuestro jefe ha vuelto. Pero este es un lunes, otro lunes más. Y eso será para el próximo episodio de Muertes y Impuestos. Siguiendo filosofiando sobre a quién matar y a quién vivir. Y quién dejar vivir. Gracias por ver. Este ha sido Baxi y continúo traduciendo en Tuaro Moyuxo.